Déjenme decirles que este fue uno de los estudios que despertó más interés en la preparación de un sermón que he tenido antes. Me llevó un periodo de más de un día, podría decir día y medio, al analizar más de 70 comentarios de diversos autores y perspectivas con una aproximada de 220 páginas de información recopiladas acerca de este pasaje que vamos a estudiar. Y se trata de uno de los pasajes más controversiales en la historia de la Iglesia. Y es el fundamento que sustenta la religión romana y todas sus creencias. Y por obvios motivos, este es de asunto muy cercano a mi existencia, ya que debido a la fuente religiosa que fue inculcada por mi familia, específicamente por mi padre, este tema fue algo que yo crecí culturalmente aceptándolo sin cuestionamiento. Pero me refiero específicamente al pasaje de la roca donde Jesús fundó su iglesia. El pasaje en el cual toda una religión establece sus fundamentos, sus papeles, sus roles y por ende la autoridad que el hombre ha tenido por sobre la palabra de Dios al crear tradiciones humanas que ponen, si no a la par, por encima de las Escrituras. Y estamos hablando de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Así que abran sus Biblias a Mateo 16, del 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Este evento lo encontramos también en Marcos capítulo 8 y en Lucas capítulo 9, pero la versión de Mateo es mucho más extensa, cubre ciertos detalles que Marcos y Lucas no mencionan. Pedro aclama a Jesús no simplemente como el Mesías y el Cristo, sino como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta última frase es un contraste al Dios de Israel en contraste de los dioses muertos que existían en esta historia. Pero vemos que Jesús llega a la región de Cesarea en Filipo. Jesús y sus discípulos se marcharon de los alrededores del mar de Galilea, fueron hacia el norte, como unos 50 kilómetros a Cesarea de Filipo. Esta es la tetrarquía de Herodes Felipe, hermanos de Antipas. Y aquí tiene una conversación muy impactante con ellos y les hace una pregunta bastante profunda. Les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les pregunta esto para que sepamos las opiniones sobre los demás, pero sobre todo también para entender que el término el Hijo del Hombre tenía un contexto muy profundo con respecto al Mesías. Él se estaba refiriendo a él mismo, pero al mismo tiempo quería entender la gente qué percepción tenía acerca de Jesús. Esta pregunta también nos sirve para que podamos aprender a indagar y saber muy cautelosos con las respuestas que obtenemos de la gente. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿quién es Jesús? La respuesta que vas a obtener son de 3 categorías. Una es el hecho de que digan algo malo, algo negativo o incluso algo blasfemo, como decir Jesús es un ser creado, realmente no es Dios. Y a ese tipo de personas, ese tipo de respuestas, nuestra reacción tiene que ser de evitar cualquier vínculo que tengamos con esas personas que de antemano ya tienen una perspectiva negativa o en contra de la deidad de Dios o hablan mal en contra de Dios. Pero hay otras personas que van a responder de una forma dudosa, realmente no tengo idea quién sea él, o he escuchado poco de él, o realmente tengo un conocimiento muy vago acerca de él. A ese tipo de personas debemos de predicarles el Evangelio con pasión y con fervor para que podamos glorificar a Cristo juntos. Y el tercero, que es aquellos que responden es Dios. Una respuesta con elogio, con júbilo verdadero y piadoso, el cual como conjunto podemos darnos cuenta que somos hermanos y hermanas en Cristo que podemos glorificarlo juntos. Pero la respuesta que recibieron ellos fueron que uno decían que es Juan el Bautista,
Al hacer conexión anteriormente, vemos que Herodes había respondido de esta forma. Decimos, bueno, creo que fue Juan el Bautista el que yo decapité y tal vez por culpabilidad él dijo de esa forma, esperemos que sea él para no sentirse tan mal. Otros decían que era Elías y esta era una creencia muy común entre los judíos, ya que pensaban que Elías tenía que venir antes del Mesías. Otros pensaron que era Jeremías porque Jesús fue un predicador del juicio, pero muy rechazado. Y otros lo conectaban con algunos otros profetas porque lo asociaban como aquel que viene con un tono profético a dar un mensaje. Después de sus respuestas, él entendía que todo el mundo tenía una perspectiva diferente acerca de él, pero ahora va una forma directa. Él quería saber específicamente qué es lo que ellos pensaban acerca de él. El versículo 15 y el 16 le dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Ten en cuenta que Jesús no plantea esta pregunta al principio de reunirlos a los discípulos. Él no va con ellos a buscarlos. ¿Quién soy yo? Si sabes quién soy yo, me sigues. No, sino que después de que los pregunta a ellos, quieren venir, sin pescadores de hombres, y comienzan a seguir a este rabino, que ellos tenían este concepto al principio de que este es un maestro, eso es un rabino, nos está enseñando. Por ende, al principio lo siguen pensando que están siguiendo un rabino, pero después, en el transcurso de haber experimentado milagros, de haber experimentado sus enseñanzas, de muchas pruebas claras de su divinidad, les hace esta pregunta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro es el que responde en este lugar y da una respuesta sumamente importante a esta pregunta. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta exaltaba a su maestro en la divinidad. Pedro no había tenido esta revelación declarada y majestuosa de quién era Jesús. En toda la conversación que había tenido con antes, interacción que había tenido con Pedro, jamás Pedro había tenido la oportunidad de expresarse de esta forma acerca de Jesús. Jamás había declarado algo tan grande y magnífico acerca de Jesús. Él estaba afirmando una verdad suprema. Jesús es la promesa de Dios a la nación. Él estaba reconociendo que Jesús era ese Mesías que había sido anticipado por tanto tiempo en el Antiguo Testamento. En Isaías 9:6 menciona, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y Jeremías también se lo reconoce en capítulo 23. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia de la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro. Y este es su nombre, el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Miqueas también, capítulo 5, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que hace ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Claramente se está refiriendo aquí como el ser todopoderoso, el Mesías, que no era simplemente un profeta que venía a liberarnos, o un ser especial, sino que era el Dios mismo. Como Hijo de Dios, Jesús es la perfecta expresión del Padre. Hebreos 1 menciona de esta forma, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. De nadie diría esto, de un ángel no diría esto, de un profeta no diría esto, pero él dice claramente, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y de hecho es igual que Dios. En Juan 5:18 dice entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Consideren que la respuesta que dio Pedro es una respuesta sumamente importante, sumamente crucial que cualquier individuo tiene que confrontar. Cada ser humano en este mundo tiene que responder esta pregunta tarde o temprano. Y la respuesta a esta pregunta va a determinar prácticamente tu vida, tu eternidad. Lo cual nos hace caer en cuenta, Mateo, que el reconocer la realidad revelada de Jesucristo definirá tu existencia y tu destino final, tu destino eterno. El reconocer la realidad de que Jesús es Dios implica que al entender que Jesús es Dios, no lo vas a tratar simplemente como un maestro, no lo vas a tratar simplemente como un profeta más, no lo vas a tratar solo como un ser espiritual,
Si es que realmente Jesús es Dios, lo vas a tratar como tal y eso define tu existencia, porque al conocer más quién es Jesús y qué es lo que te pide que hagas acerca de su vida, va a definir tu comportamiento, tu forma de ser, tu identidad y de aquí en adelante tu destino eterno. Jesús reconoce esta respuesta de Pedro tan impactante y le deja saber qué tan privilegiado había sido por dar esa respuesta. En el versículo 17, Jesús le dice que es bienaventurado, porque esto no le reveló carne ni sangre. Considera que ni Pedro, en su profundidad, podría haber comprendido todo el significado de lo que él había dicho. Si todos los demás habían pasado por alto este hecho, si Pedro fue el único, por ponerlo de esta forma, que pudo hablar de este sentido y expresar esta realidad, ¿cómo Pedro pudo haber llegado a darse cuenta de esto? Y Jesús le aclara de esta forma: esto te le reveló mi Padre de los cielos. Esto no fue tu propia capacidad. No es el hecho de que tú, Pedro, eres más inteligente de todos ellos. Porque si es que leemos las Escrituras, vemos de que Pedro era bastante impulsivo. Él primero hablaba o hacía antes de pensar. Pero en este caso está hablando una verdad que realmente deberías considerar seriamente antes de expresarla de tu boca. Una verdadera comprensión de Cristo no proviene de la invención humana. Una verdadera comprensión de Cristo proviene solo de la revelación divina. La verdad de la identidad de Jesús fue revelada a Pedro por parte del Padre Celestial. Por esa razón, Pedro es realmente bienaventurado porque se le había otorgado un privilegio de entender quién era la persona que estaba enfrente de él. Ha sido receptor de una revelación divina. Simón entendió la identidad de Jesús debido a la revelación divina. Caso contrario, no podría haber expresado esa realidad. Su respuesta pudo haber sido casi similar a la de las otras personas. Tal vez un profeta, tal vez Jeremías o Elías, cualquiera de esas respuestas. Pero claramente que esta es una revelación que no proviene del hombre. El entender quién es específicamente Jesús no es algo que nosotros en nuestra inteligencia podemos reconocer fácilmente, porque esto es una revelación divina. ¿A qué me refiero también con esto? Si leemos en Mateo 11:25, él lo declara de esta forma: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque sí fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y qué dice aquí? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, que esto es una interacción divina en la cual no se puede conocer exactamente quién es Dios a menos de que Él lo revele ante nosotros. Cuando nosotros hablamos directamente acerca de, bueno, yo estaba buscando a Dios, es una expresión que usualmente utilizamos para poder hacer entender a la gente el hecho de que estamos tratando de tener una conexión con Dios, pero en realidad nosotros no buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no está interesada en buscar al Dios Santo, Todopoderoso y Perfecto. Lo pongo en esta relación. Nosotros buscaríamos al Dios de la misma forma que un ladrón estaría buscando a la policía. Nosotros no tenemos ese interés personal de querer buscar a Dios, a menos de que Dios nos revele quién es Él y tengamos esa ansiedad, ese anhelo de buscarlo a Él. Nunca debemos de olvidar que es la gracia de Dios la que nos atrae hacia Él. Y la única manera en la cual podemos contemplar la belleza de Cristo es el hecho de que Él nos dé esa fe para poder entender quién es Él. Efesios 2:8 nos aclara específicamente: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La misma fe es un don de Dios. Dios en su misericordia ha abierto nuestros ojos para ver a Jesús, para saber quién es Él, para creer en Él y confesarlo como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Quien digas que es Jesús determinará todo acerca de también cómo lo sigues. Porque, nuevamente, muchos consideran a Jesús que fue un buen maestro. Y piensan, bueno, voy a hacer lo que él dice porque es un buen maestro. Pero cuando ustedes van a la clase, socialmente cuando dice el maestro algo, ustedes solo ponen atención a ciertos detalles y aceptan solo lo que les conviene. Un maestro solo aprendes lo que te suena bien, pero no todo. Otros dicen que simplemente una persona que tuvo buenas ideas. De la misma forma, una persona que tuvo buenas ideas va a descartar ciertas cosas que no le va a gustar. Pero si crees que fue un ejemplo, vas a interesar seguir aquellas cosas que son dignas de seguir. Pero considera esto: las declaraciones de Jesús no nos dejan ese campo para poder declararlo, bueno, él fue un buen maestro, o fue solo una buena persona, un ser espiritual. Porque basado en las declaraciones que hizo Jesús, conectando lo que menciona incluso C.S. Lewis, lo menciona de esta forma: Jesús fue o un mentiroso, o un demonio, o un loco desquiciado. Esas son las tres únicas opciones que puedes darle. O
realmente fue el Dios verdadero. Porque con todo lo que dijo, con todo lo que hizo, el hecho de decir que sí fue un buen maestro es realmente un maestro mentiroso, porque él proclamaba ser mismo Dios. Y cualquier maestro no haría eso. Ahora, tal vez lo haya hecho con la intención de querer engañar a la gente. Es decir, que pretendo ser Dios y realmente estoy difamando el nombre de Dios, pero prácticamente estoy haciendo que la gente piense que yo soy ese Mesías esperado. Está mintiendo, lo cual podría ser una actitud de un demonio mismo. Entonces, la idea de poner a Jesús como un maestro, como un ser espiritual, como una persona diferente, no entra en esa categoría por todo lo que él dijo, por todo lo que él hizo. O está dentro de esa categoría de que es un mentiroso, de que es un demonio, o que está loco al pensar que incluso que es un loco de la categoría de esas personas que piensan que es un huevo podrido, a ese nivel de locura. O realmente estamos hablando del Dios Todopoderoso. No existe otra alternativa. No puedes ponerlo dentro de la categoría de, bueno, es un buen maestro, es una buena persona. No, él es Dios o es cualquiera de esas otras categorías. Sin embargo, si crees que Jesús fue y es el Mesías prometido que vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, conquistar el pecado y la muerte y reinar y gobernar sobre todo como Señor, entonces esto va a cambiar por completo la forma, no solo como lo ves, sino la forma como realmente te identificas con Él. El reconocerlo, esta realidad revelada de Jesucristo va a definir tu existencia misma. Porque estamos hablando del Dios Todopoderoso que vino y caminó en este mundo y te dice específicamente qué es lo que quiere de ti. Basado en esta realidad revelada por Pedro, Jesús menciona las famosas palabras que su interpretación han causado tanta controversia en la historia de la iglesia en el versículo 18. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí menciona, hay varios contrastes y varias interpretaciones con respecto a este pequeño discurso que se da y esta declaración que se da específicamente. En primer lugar, uno de los análisis es el hecho de que este es un juego de palabras que solo puede comprenderse en su idioma original, en griego. Porque claramente aquí le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En español tal vez puede tener un poco más de diferencia, pero en griego tiene una diferencia mucho más profunda, porque dice, tú eres Pedro, Petros, que es sustantivo nominativo singular masculino. Le dice, sobre esta roca, Petra, que es un artículo dativo singular femenino, dice, edificaré mi iglesia. Entonces, como que te da a entender de que no está hablando acerca de Pedro, está hablando algo acerca diferente. Pero, en ese sentido, si bien es cierto que Petros y Petra pueden significar piedra y roca, la distinción se limita a gran medida en forma poética. Considerando que Jesús habló en arameo, es muy probable que usó la palabra kepá en ambas cláusulas para hablar tanto del hombre como de la roca. Y algunos argumentos mencionan que realmente fue un aspecto más poético que en realidad referirse en ese sentido. Pero Mateo tiene una buena razón para utilizar esta expresión en sentido poético, para explicar esta distinción entre los dos. El género del sustantivo fue cambiado intencionalmente para mostrar que ahora estaba hablando de algo diferente. No se estaba refiriendo a Pedro, estaba hablando de algo diferente. Y Mateo, en su contexto, nos deja saber que Jesús establece la iglesia sobre algo sumamente sólido y trascendental, no solo sobre una persona. La iglesia está construida sobre la revelación de quién es Cristo, de quién es Jesús. Y la profesión de fe en la que Pedro dice por primera vez. La revelación que acaba de salir de la boca de Pedro no fue por la intención humana o la capacidad intelectual de este hombre en decir quién es Jesús. Ay, porque tú eres muy inteligente, voy a poner mi iglesia sobre ti. No, porque el contexto nuevamente revela que esa información no vino de él, sino que fue revelada de Dios. Entonces, el contexto también nos da ese énfasis y por el sentido poético de la palabra, de la expresión de la oración, nos hace entender de que está hablando de algo mucho más trascendental que un simple ser humano. Ahora, Pedro junto con los demás apóstoles son piedras extraídas del fundamento, el cual es Cristo, lo cual es sumamente correcto. En 1 Corintios 3:11 menciona, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Consideren que el fundamento primordial es Jesucristo. De hecho, como dice el propio Pedro en su primera epístola, Cristo es el fundamento sobre el cual se edifican las piedras vivas de los apóstoles y creyentes para formar una casa espiritual. En 1 Pedro 2:4 menciona, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Considera que aquí Pedro está utilizando la palabra sacerdotes, no a un grupo específico. Está hablando acerca de todos los que confiesan a Jesucristo como Señor. Es decir, a todos los cristianos que somos sacerdotes, en el sentido de que tenemos ya esa conexión con Dios. No necesitamos mediadores. Jesucristo es el único mediador. Pedro ciertamente sabía que él no era el fundamento de la iglesia. El Cristo que Pedro confesó fue ese fundamento, no él mismo, ya que la referencia de la roca era un símbolo exclusivo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos incluso en Deuteronomio 32:4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Es decir, que el pueblo de Israel entendía perfectamente que la roca era referencia a algo sólido, algo fuerte, algo mucho más grande que ellos mismos, y esa roca era Dios. En Salmos 18:2 menciona, el Señor es ¿qué? Mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Salmo 18:31, pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Ahora, vuelves a ver la conexión que se está dando. Pedro es el primer apóstol que hace esta declaración de la identidad de Cristo. Y es el apóstol sobre quien se edificarán gran parte del fundamento de la iglesia a partir de Hechos 2. En los apóstoles se forma el fundamento, pero la piedra angular sigue siendo Cristo. No estamos negando el hecho de que Pedro haya sido un líder de la iglesia, no, en lo absoluto. No estamos negando el hecho de que los apóstoles hayan sido parte crucial de construir la iglesia, en lo absoluto. Ellos fueron delegados por Jesús. Claramente lo mencionan las Escrituras. Efesios 2:20. Están edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Las Escrituras conectan claramente que los apóstoles fueron cruciales para desarrollar la iglesia, por supuesto, pero el fundamento sigue siendo Jesús. Romanos 9:33, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. No está hablando acerca de los apóstoles, está hablando acerca de Jesús. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿La roca era quién? Cristo, única y exclusivamente Cristo. Es decir, que no existe otro fundamento aparte de Él. En 1 Pedro 2:7 menciona, este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Cuando se examinan las evidencias de la enseñanza total de las Escrituras en la iglesia está edificada sobre un fundamento que es la identidad y la deidad de Jesucristo. Esto es lo que determina qué es la iglesia. Los apóstoles tuvieron la responsabilidad de edificar sobre ese fundamento, no sobre su personalidad, no sobre quién eran ellos, sino sobre quién es Jesús. ¿Cómo podría Dios edificar su iglesia sobre un hombre falible como Pedro? Solo analizámoslo de esta forma. Si es que realmente Pedro es el fundamento de todo, más tarde el mismo Pedro, en versículos posteriores, que confesó a Cristo, iba prácticamente a convertirse en su adversario, a decirse que no vayas a la cruz, prácticamente. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo ese hombre que la gente considera, la religión romana considera que es el fundamento, que es Pedro, va a convertirse en esa base sólida de la iglesia? Es sobre Cristo que la iglesia está edificada. Esta es la primera vez que aparece esta importante palabra en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia, eclesia, en los evangelios, se aparece como 3 veces en Mateo. El significado literal de la iglesia significa una asamblea convocada. La palabra se usa 114 veces en el Nuevo Testamento. En 90 de estas referencias se habla de una iglesia local o asamblea. Edificar su iglesia era una obra de Jesucristo que entonces estaba en el futuro. Cuando Él mencionó esto, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia no existía en ese instante. Es algo que iba a suceder en el futuro. Y Pedro, con los otros apóstoles, jugarían un papel importante para ese papel.
La iglesia se dio a partir del día de Pentecostés. El inicio de la iglesia se describe en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo comenzó a incorporar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 menciona, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Es decir, que ya todos estaban en una comunión, sabiendo que la iglesia se formó el momento en que el Espíritu Santo se dio al grupo de personas que se estableció la iglesia desde Pentecostés en adelante. Jesús estaba construyendo su iglesia y Pedro continuó desempeñando un papel central en la misión a lo largo de los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, por supuesto. Entonces reitero, no es que le estoy quitando el crédito y lo que tenía que haber hecho Pedro, en lo absoluto. Pedro jugó un papel importante como líder en la iglesia, pero hay que aclarar el hecho de que Pedro no es el fundamento de la iglesia. A medida que proclamamos el Evangelio, nosotros también estamos construyendo sobre la confesión fundamentada, hecha por Pedro, que es exactamente esa confesión que cada uno de nosotros hemos hecho, que nos hace ser parte de la iglesia. El saber quién es Cristo, el entender que si Jesucristo es Dios Todopoderoso y el Salvador, nosotros nos sometemos a su señorío, en el hecho de que Él vino a salvarnos y nosotros confiamos única y exclusivamente que Él es nuestro Salvador. Esta confesión es algo que determina quién es el individuo. Esta confesión no hace importante a Pedro en el sentido de que Pedro siendo inteligente, sino que Dios le entrega esa confesión. Pero viene aquí entonces este punto. ¿Fue Pedro el primer papa? Y de ser así, ¿existen sucesiones apostólicas? Porque es prácticamente de aquí, desde este pasaje, donde se determina toda la religión romana. Desafortunadamente, Mateo 16:18 ha sido usado y abusado a lo largo de la historia de la iglesia, particularmente por la exaltación de Pedro y una supuesta sucesión de líderes después de él. La gente naturalmente hace esta pregunta. Entonces, Pedro viene a ser el primer papa, pero considera esto. Pedro nunca afirmó tener este título, nunca incluso se puso por encima de los demás. En 1 Pedro 5:1 menciona, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que se les es revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezcan el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Como vemos al principio, Pedro se está identificando como los demás, como otro anciano más. Y aquí claramente el contexto me dice que no se enseñoría sobre los demás. Él no lo estaba haciendo. Ahora, si ponemos de esta forma, él tenía toda la razón para hacerlo. ¿Por qué? Había estado con Jesús, Jesús le había dado esta responsabilidad y tenía todo el derecho para ponerse por encima de los demás. Pero no lo hizo. La religión romana enseña lo siguiente. El Señor hizo solo a Simón, a quien llamó Pedro, la roca de su iglesia. Le entregó las llaves de su iglesia y lo instituyó pastor de todo el rebaño. El oficio de atar y desatar que fue confiado a Pedro también fue asignado al grupo de apóstoles unidos a su cabeza. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece al fundamento mismo de la iglesia y es continuada por los obispos bajo el primerado del Papa. Este es el catecismo de la religión romana, catecismo 881 se encuentra esta cláusula. Pero la religión romana afirma que Pedro se le dio la autoridad, una autoridad especial, que ahora se transmite en una sucesión de líderes en la iglesia, específicamente obispos, bajo la primacía del Papa. Si bien este texto reconoce absolutamente el papel instrumental de Pedro en su confesión inicial y la fundación de la iglesia, aquí debemos estar en desacuerdo con las enseñanzas de la religión romana. Porque si la iglesia hubiera sido edificada sobre Pedro, se había derrumbado el mismo momento que se dejó manipular por el diablo, versículos más tarde, cuando él negó a Cristo con juramento por 3 veces, más adelante, cuando incluso estaba a punto de regresar al yugo de la ley, si no fuera porque fue por la reprimenda que Pablo le dio. Te puedes dar cuenta que realmente un ser humano no puede tener todo el peso de una iglesia. Por eso concluimos que Pedro no fue ese fundamento de la iglesia, porque no puede haber sido otro fundamento más que Cristo mismo. La declaración que Pedro hizo es lo que es
que va mucho más allá del tiempo, mucho más allá de una persona. La roca que Jesús fundó, su iglesia, viene a establecer este punto muy importante en este pasaje. Este texto no trata sobre un Papa supremo, se trata de un Salvador soberano. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús es el arquitecto de la iglesia. La autoridad de Pedro está completamente ligada a la autoridad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Jesús es preeminente en el texto y solo su palabra es suprema. Pedro no lo es. Al leer este texto, nos debe dejar muy claro que este texto no trata sobre un papa necesario. Se trata de una declaración no negociable. Lo primordial es la proclamación de Cristo por parte de la iglesia. Donde quiera que se proclama el evangelio de Cristo, es la iglesia será edificada, que las puertas del infierno incluso no prevalecerán contra ella, que nada podrá destruirla. Si la iglesia si hubiera sido establecida en un hombre, en un ser humano, hace mucho tiempo hubiera desaparecido. Este texto no trata sobre un papa infalible, se trata de una misión invencible. El papa no pronuncia una nueva revelación que lleve consigo el peso de la autoridad de Cristo, como enseña la religión romana. Más bien, la iglesia proclama la revelación de Dios, salvando a los pecadores por medio de Cristo. Solo con este mensaje tenemos la autoridad de Cristo para llamar a las personas a la salvación. Por eso, antes de referirnos a la iglesia como una comunidad que proclama a Jesús en confianza, tenemos que entender que la base y el fundamento es que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, se puede edificar esta iglesia donde nosotros podemos ser parte de algo tan sólido como esto. Las primeras piedras de la iglesia son los apóstoles, los cimientos que se menciona también en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21 menciona el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, cuando leemos esto, bueno, entonces, ¿qué mismo? ¿Son los apóstoles los cimientos? ¿Es Jesús el cimiento? ¿Cómo puedo entender esto? Siendo Pedro ese apóstol, por cuya mano se colocaron las primeras piedras de la iglesia, tanto a los judíos conversos, que vemos en Hechos capítulo 2, como a los gentiles conversos en Hechos capítulo 10. En algún sentido se podría decir que es la piedra que se puso primero. Por ponerlo en este sentido, sería más de esta forma. Es entendible que un hombre sea la primera piedra, como decir, el primer fundamento sobre el fundamento primordial. Si Pedro es el primer ladrillo, está sobre Cristo. Por ende, podemos decir, bueno, Pedro fue el primero, fue un fundamento. En este sentido, sí lo fue. En el sentido de que él fue la primera piedra que fue colocada sobre el cimiento. ¿Por qué? Porque fue el primero que dio la declaración de quién es Jesús. Es entendible que un hombre sea el primer ladrillo en un edificio. Es prescindible. Pero el fundamento sobre el cual está constituido el edificio es indispensable y es esencial. Y ese es Cristo. Este edificio, que es la iglesia, es tan resistente que ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Los judíos entendían que las puertas del Hades eran una referencia a la muerte física. Y Jesús estaba diciendo que ni la muerte iba a impedir que esta iglesia se edificara. La muerte no puede detener a este Mesías, porque al igual que Jonás, Jesús resucitaría entre los muertos en la victoria de la tumba. Y no solo Jesús, sino que la muerte de Jesús no puede detenerlo, sino que también la muerte no detendrá la confesión del evangelio en sus mensajeros. A pesar de que Jesús haya muerto, haya resucitado, esté en el cielo y que no estemos con Él físicamente, la confesión del evangelio continúa. A las iglesias a lo largo de los años se han destruido, han sido atacadas por diferentes religiones, denominaciones, reyes, pero aún así continúa. Más adelante, Mateo 16:21, habló de su muerte inminente. De esta manera anticipa que su muerte y su victoria sobre la misma a través de la resurrección no iba a impedir que la iglesia continúe. Nada va a estar en contra de la iglesia, nada puede derribar o destruir por completo la iglesia. Ahora debo declarar, la iglesia se refiere a aquellos miembros que han sido perseguidos, oprimidos, encarcelados, golpeados, decapitados y quemados. Y a pesar de que experimenten cada una de esas cosas, jamás será destruida, jamás será desvanecida. Varios reinos, imperios, reyes, gobiernos, dictaduras han tratado en vano de sofocar la iglesia, tratando de matar a sus seguidores, interrogándolos, destruyéndolos. Pero lo interesante del caso es que la verdad es que la iglesia sobrevivió a cada uno de esos intentados.
Cada una de esas personas, dictaduras, gobiernos, lo que querían atentar en contra de la iglesia, fueron enterrados y la iglesia vio enterrando a sus enemigos constantemente. La iglesia continuó, pero todos aquellos que intentaron destruirlo fueron destruidos, murieron, perecieron. La verdadera iglesia los sobrevive a todos. La iglesia es un yunque que ha roto muchos martillos en este mundo y seguirá rompiendo muchos martillos. La iglesia es una zarza que a menudo arde y sin embargo nunca se consumirá. La razón por esto es el hecho de que aquellos que reconocen la realidad revelada de Jesucristo definen su existencia al punto de que dan su vida misma para continuar con lo que Jesús ha enseñado. Jesús dejó a Pedro siendo el primero en reconocer la realidad revelada de quién es Jesucristo, esta responsabilidad, que dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Cuando hablamos acerca de llaves, el Señor declaró que Pedro se le dará la autoridad significativa de las llaves del reino de los cielos. Una llave era considerada como un símbolo de autoridad, por lo cual un mayordomo confía en aquella persona que va a proteger sus posesiones del amo y las va a manejar y repartirlas de manera correcta. En las Escrituras, cuando analizamos el término de llaves, a veces simboliza el acceso a conocimiento. Es decir, que cuando Jesús está hablando acerca de llaves, está hablando más que no tanto de algo físico que abre una puerta, sino acerca de lo que abre un conocimiento. En Isaías 22 menciona: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. En Mateo 23 menciona: pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pero ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Cuando entiendes ese concepto de que cierran, es el hecho de que no permiten entregar esa información. Pero si es que tú tienes una llave para poder abrir, podrías ingresar a esa información. Apocalipsis 3:7 menciona: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra nadie abre, dice esto. Considera nuevamente, llave tiene que ver con acceso a información. Los judíos tenían la costumbre, y esto es la parte interesante dentro del contexto cultural, de que entregaban las llaves a un nuevo doctor de la ley. Es decir, aquella persona que estaba estudiando como fariseo o escriba, se le entregaba una llave que tenía acceso al cofre donde se guardaban los libros de la ley, denotando que éste tenía una autoridad. Esta llave daba acceso a los pergaminos, a esa información acerca de quién es Dios y para poder enseñar a la gente que era Dios. Es decir, que uno se le daba la llave, le estabas dando, tú tienes la autoridad para poder abrir información que daba acceso a la gente a conocer más acerca de quién era Dios o no. La llave que ahora poseía Pedro y eventualmente el resto de los apóstoles dan acceso al reino de los cielos. Ahora, esto no significa que Pedro se encargara de las entradas de los cielos, que esté con una llave así viendo quién va a entrar y quién no va a entrar, así que como una persona que está en un club viendo si tienes el nombre, si no está tu nombre, aquí no te voy a dejar entrar, o que estaba ahí en la puerta. Ningún hombre tendría acceso a esta autoridad, y desde ahí vienen todos los chistes y bromas de San Pedro en la puerta, que realmente sugiere que este es un malentendido. En ninguna parte de este pasaje, ni en el resto del Nuevo Testamento, se nos dice que Pedro o sus sucesores tuvieran alguna posición o privilegio especial en la iglesia. Ciertamente, Pedro en sus 2 epístolas afirmó ser nada más que un apóstol, nada más que un anciano y nada más que un siervo de Jesucristo. A Pedro se le dio el privilegio de abrir las puertas de la fe. Este es el inicio y la razón de la llave. Pedro comenzó a predicar acerca de quién era Jesús. A los judíos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, a los samaritanos en Hechos capítulo 8-14, a los gentiles en Hechos 10. Es decir, que él tenía la llave de acceso a información que era para salvar a la gente. Pero los otros apóstoles compartirían de esta autoridad, y vemos en Mateo 18 esto. Y Pablo tuvo el privilegio de abrir la puerta de la fe tanto a gentiles como a judíos. A él se le instruyó este conocimiento que tenía que dar. Y lo que menciona que lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Algunos han interpretado que el poder de atar y desatar significa cuando Pedro o la iglesia decidan aceptar o excluir miembros, condenar o absolver sus pecados. Incluso el cielo está obligado para esta decisión que ellos van a tomar. Esta es la idea que se da. Pero en realidad el pasaje dice todo lo contrario. El verbo utilizado está en tiempo pasado perfecto.
Es decir, que cuando se dice lo que ates en la tierra será atado en los cielos, cuando dice este verbo que se utiliza está acerca de algo que ya se dio. Lo que fue atado en la tierra ha sido atado en los cielos. Es decir, que no se está hablando acerca de una autoridad que le está dando a Pedro que va a ejercer en el futuro, que va a poder, ya sea que una persona entre al cielo o no pueda entrar al cielo. Eso es algo que ya se estableció. El verbo está en pasado. Y esa es nuevamente otra importancia de poder estudiar las escrituras en su idioma original. En griego lo afirma en pasado, lo cual en español no podemos entender un verbo que se escriba en pasado, a menos que lo escribas con contexto. Pero el verbo afirma que fue algo que ya estuvo establecido. La iglesia solo puede hacer en la tierra lo que Dios ya ha decretado en el cielo. El cielo controla las obras de la iglesia en la tierra. La iglesia no controla el cielo. La ilustración de atar y desatar aludía también nuevamente al contexto cultural, a los rollos de las escrituras, que cuando estaban en este cajón tenían que prácticamente abrirlos, desatarlos de la cuerda y poder extenderlos en sí. Cristo da a sus apóstoles el poder de cerrar y abrir el libro del Evangelio, esta información crucial a las personas según lo requiera el caso. La prerrogativa de atar y desatar se vio en la vida de Pedro cuando tuvo el privilegio en Pentecostés nuevamente de proclamar el Evangelio y anunciar a todos los que respondieran a una fe que salva del mensaje, que salva con el mensaje del Evangelio, que sus pecados habían sido perdonados. Esto les ayuda a desatarlos de esa condenación que tenían, por ponerlo de esta forma. Pero el mismo privilegio fue dado también a los discípulos. En Juan 20:22 menciona, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos se les son perdonados. A quienes se les retengan los pecados, estos se les son retenidos. Nuevamente, al conectar con el contexto, no está hablando del hecho de que ellos tengan un poder para poder hacer esto, sino el hecho del mensaje que ellos tienen, tiene esa capacidad de poder perdonarlos o no. Lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, la autoridad de prohibir o permitir. Pedro y los discípulos, al proclamar el conocimiento del Mesías, anuncian con la autoridad delegada por él tanto el juicio como la salvación. Atar y desatar eran términos que indicaban la autoridad judicial y legislativa de los rabinos. Cuando Pedro y los otros apóstoles o cualquier seguidor de Cristo proclama el Evangelio, lo hace bajo la autoridad de Jesús y su autoridad para salvar a los pecadores o para juzgarlos, para atarlos o desatarlos. Este es el contexto. La autoridad de Jesús para salvar significa que podemos decirle a cualquier persona del mundo, si te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús como Salvador, como Señor, serás libre, serás salvo. Esta es una garantía basada en la autoridad de Cristo y su palabra. Al mismo tiempo, también podemos decir a una persona, si no te arrepientes de tus pecados y rechazas a Jesús como Señor y Salvador, estás atado a tu pecado y su pago va a ser el infierno, el castigo eterno. Se nos ha confiado a nosotros como iglesia la autoridad para proclamar este mensaje al decir a la gente si va a ir al cielo o no va al cielo basado no en lo que nosotros proclamamos, no en lo que una autoridad religiosa dice que puedes o no puedes hacer, sino lo que Jesús ha dicho. Es increíble también cómo muchas personas han tomado esta atribución tan incluso arrogante que he escuchado sacerdotes decirlo de esta forma. Cuando subes a un avión y un sacerdote está presente de la religión romana y dices, si es que el avión está a punto de estrellarse, por el simple hecho de que el sacerdote esté en ese avión, todas esas personas verían al cielo. ¡Wow! ¡Qué importante que eres! Pero eso es un absurdo, porque una persona no puede salvar a nadie. Una persona no tiene esa autoridad de salvar a alguien o quitarle la salvación por ese mismo sentido. Solo Dios tiene esa autoridad. El reconocer la realidad revelada de quién es Jesucristo es lo que salva a la persona, no un ser humano pecaminoso. Por más piadosa que sea su caminar, sigue siendo un pecador. Un pecador no puede salvar a nadie. Un pecador no puede tener la autoridad de salvar a alguien. El mensaje que se proclama es lo que salva. Pero entendemos claramente que Dios es el que revela a las personas quién es Jesús. Es decir, que a final de cuentas todo va nuevamente a Dios. Dios es el que tiene la oportunidad, la capacidad y la prerrogativa para salvar a alguien. Nosotros únicamente apuntamos a ese Salvador predicando el Evangelio. Pero tanto la información de su divinidad como lo que habría de predicar debería de esperar su tiempo oportuno, ya que en el versículo 20 les ordenó que a nadie dijeran que Él era el Cristo. El Señor sabía que era demasiado temprano para que esta nación respondiera a su ofrecimiento, porque sabía que lo iban a rechazar. Los discípulos no tenían que
tratar de convencer a la gente, porque en sí, ya hemos leído en los capítulos anteriores, que el rechazo comenzó a darse acerca de quién era este Mesías. Ya la gente no comenzaba a creer que era realmente la persona que decía. También otro de los puntos por el cual Jesús había prohibido este mensaje tan importante, si te pones a analizar, ¿pero por qué? O sea, tú viniste a salvar, ¿por qué no quieres que la gente lo sepa? Era por el hecho de que si es que lo mencionaba y la gente hubiera tal vez proclamado a Jesús como Mesías, hubieran evitado que vaya a la cruz. Pero la gente hubiera proclamado que es el Mesías no por una necesidad espiritual, sino por una necesidad física. Tenían la opresión de los romanos, tenían esta persona que les daba de comer, que los sanaba. Y si es que él decía que es el Mesías, si realmente es el Mesías, pongámoslo como rey. Y nos va a librar ahora de esta presión romana. Pero el punto primordial por el cual vino Jesús no era por una liberación física, sino por una liberación espiritual. Sin embargo, la cruz era necesaria para cumplir el plan de Dios que tenía para redimir a la humanidad. Podemos concluir con todo esto que Mateo nos deja saber que muchos confundieron la identidad de Jesús, pero fue Pedro a quien se le fue revelada la realidad de quién era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirma que sobre esta declaración edificará su iglesia, no sobre un ser humano, sino sobre el Dios eterno, sobre la verdad eterna, que Él es el Mesías. Y Él encarga a Pedro las llaves del reino de los cielos, dándole autoridad de atar y desatar. Ordena que nadie sepa esto. Claramente, el reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una realidad revelada en la cual está fundada la iglesia. El privilegio de reconocer y someterse a la identidad de Jesús determina nuestra existencia, tanto el presente como la eternidad. La realidad de que Jesucristo es el Dios viviente definirá tu existencia y tu destino. El reconocer a Jesús como el Cristo y el verdadero fundamento es más relevante que cualquier otra información que puedas encontrar en este mundo. Porque ¿qué te sirve el hecho de que puedas tener doctorados, maestrías de cualquier cosa que se dé en este mundo, pero pierdes la información importante y relevante que va a salvar tu vida, tu alma por la eternidad? El entender quién es Cristo y someterse a su autoridad como Dios es lo que define nuestra existencia. Y eso es por la razón por la cual nosotros tenemos que vivir, respirar, el hecho de compartir con las demás personas. Esta es la razón de nuestro vivir. El hecho de que el Dios Todopoderoso entregó su Hijo por nosotros, para que nosotros podamos entregar nuestra vida por Él en agradecimiento, es lo que define quiénes somos. Amén. Padre, Señor Todopoderoso, gracias. Gracias te doy por el hecho de que tú nos diste a entender esta realidad, de que no fue por nuestro intelecto, no fue por nuestra capacidad, no fue por el hecho de que somos más inteligentes que alguien más, sino por el hecho de que tú, al igual que Pedro, nos diste esta revelación. El hecho de que revelaste las noticias más hermosas que podemos comprender, Señor, de que tú eres Dios y que tú viniste a redimirnos, viniste a darnos vida eterna, Señor. Y Padre, te pedimos que al entender esta realidad podamos vivir cada instante de nuestras vidas, Señor, con este principio. Que podamos vivir, Señor, entendiendo de que tú eres la razón de nuestro vivir. Y podamos, Señor, decirlo a todo el mundo, Señor, que no podemos quedarnos callados de esta realidad. Y podamos presentar este mensaje, Señor, esta declaración, tanto familiares como amigos y extraños, Señor. Y te pedimos que te reveles a ellos de la misma forma. Aquella persona tal vez que está en nuestro corazón, que anhelamos y queremos que puedan entender, que puedan comprender quién eres tú, Señor. Todo lo pedimos por honor y gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Y todos dicen...